¿Existe un límite al crecimiento económico? La pregunta es recurrente en la historia y es relevante para un inversor, dado que si existe un límite cercano, arriesgaremos nuestro capital sin verlo crecer. Más aún, tiene un componente ético-social, ya que algunos afirman que la humanidad debe interrumpir inmediatamente el crecimiento por estar ligado a catástrofes naturales que pueden destruir el planeta. Para contestar a la pregunta, vamos a estudiar los patrones de crecimiento de la economía, del consumo energético, del progreso tecnológico y del deterioro medioambiental para así saber si vale la pena invertir. No nos abalancemos aún dentro de la madriguera. Hagamos como el águila. Veamos la situación desde lejos para luego centrarnos en los detalles. La materia y la energía son dos componentes básicos del universo. La física es la ciencia que estudia la materia, el movimiento y la energía. Ninguna otra ciencia puede escapar de la física. En 1989, durante mi estancia en Estados Unidos, recibí el primer premio en las competiciones estatales de física, lo que me convierte solo en un mero admirador de esta ciencia. Sin embargo, aun a riesgo de ser impreciso, quiero mostraros mi entendimiento de su vínculo con la economía. La relación entre física y economía es explorada por la econofísica. Uno de sus modelos trata el intercambio de dinero entre humanos de modo similar al intercambio de energía entre partículas de gas. Es más, para el físico de Harvard, Eric Chazen, la energía es la moneda más universal conocida en las ciencias naturales. La relación entre energía y crecimiento económico tiene cierto parecido a la historia del huevo y la gallina. No es fácil saber qué ocurre primero. Veamos esto con más detalle. La economía se parece a un río que va ganando afluentes. El elemento más simple de la economía es la transacción. Ocurre entre un comprador y un vendedor y canjea dinero por bienes, servicios o activos financieros. Un mercado es la suma de transacciones en un tipo de compraventa, por ejemplo, el mercado del automóvil. Una economía es la suma de todos sus mercados, pudiendo agruparse por países o referirse al mundo entero. El Producto Interior Bruto, GDP en inglés, mide el valor monetario de las transacciones de bienes y servicios producidos en un país, normalmente en un año. La productividad es la eficiencia de la producción de bienes o servicios. En macroeconomía es común expresar la productividad laboral como el GDP anual per cápita. Finalmente, la tasa de crecimiento económico es la tasa a la que el GDP de una región cambia de un año a otro. Vale, parémonos y recapitulemos. Estamos preguntándonos si existen límites al crecimiento económico, y justo hemos logrado entender cómo medir macroeconómicamente este crecimiento. Con los ojos de un economista, acabamos de describir que este bello pájaro tendrá un vuelo más productivo si logra avanzar más rápido, es decir, más distancia en un mismo tiempo, pero con menos aleteos. Lo que pasa es que usando este paralelismo, nuestra pregunta es: ¿existe algún límite a la velocidad lograble por cada aleteo? Intuitivamente, el ámbito de la respuesta parece más propio de la física que de la economía, aunque inicialmente parezca más complejo. Sin embargo, la mezcla de ambas ciencias nos aporta respuestas interesantes. Hay básicamente dos teorías del crecimiento económico: aquellas basadas en el modelo de crecimiento exógeno de Solow y las basadas en el concepto de crecimiento endógeno. Ambas son parcialmente complementarias, pero la primera hace hincapié en el papel del progreso tecnológico, lo que en última instancia determina principalmente el crecimiento. Las teorías por las que Solow recibió el premio Nobel postulan de modo simplificado que el valor de una economía depende directamente del capital aportado, del número de trabajadores y de una variable TFP que refleja el progreso en tecnología y eficiencia. TFP puede ser responsable de hasta el 60% del GDP. TFP no puede ser medida, sino que su valor lo conocemos despejándolo en la ecuación, ya que sí conocemos los valores de las otras variables. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la física? Veámoslo aquí. Cuando encendemos un ventilador, sus aspas se mueven produciendo trabajo útil, useful work en inglés. La energía eléctrica transformada por el motor del ventilador puede provenir de la transformación quemando gas natural en una central eléctrica.
Y el gas sería una fuente energética primaria, porque proviene directamente de la naturaleza. En esta cadena de transformación se pierde energía que no es transformada en energía útil. Para convertir energía de fuentes primarias en trabajo útil de modo más eficiente, dependemos del progreso tecnológico. El consumo de fuentes de energía primaria ha seguido un patrón exponencial a lo largo de la historia, con un marcado incremento exponencial desde la revolución tecnológica industrial. Por su parte, tenemos el mismo tipo de curva para el crecimiento económico del GDP, tanto en los últimos 2 milenios como en los últimos 2 siglos. Y lo mismo ocurre con la productividad, tanto en los últimos 2 milenios como en los últimos 2 siglos, en los que el GDP per cápita se ha multiplicado por 10. La población mundial ha seguido el mismo patrón. Sin embargo, en los últimos 200 años la población se ha multiplicado por 5, es decir, la riqueza media per cápita ha crecido más rápidamente que la población. Esto se ha traducido en una caída exponencial de la pobreza extrema, que en solo 2 siglos ha pasado del 90% al 10% de la población mundial. Y en un aumento de la calidad de vida correlacionada con el aumento de la riqueza per cápita. Llegados a este punto, abro un paréntesis controvertido. El aumento exponencial de la riqueza también ha generado cambios en las rentas más altas de un modo llamado homoplutia, que es, en mi opinión, una universalización progresiva del acceso a la riqueza por todos nosotros. Los amigos de Visual Economic han hecho un gran vídeo explicándolo. En el último siglo, los ingresos antes de impuestos de los más ricos han variado por países. En Estados Unidos, tras pasar por una evolución en forma de U desde 1900, el 1% más rico ingresa actualmente algo más del 20% de los ingresos anuales del país. Por su parte, en Europa y Japón, los ingresos del 1% más rico han ido progresivamente disminuyendo hasta suponer 5 a 13% de los ingresos anuales de sus países. Vale, pero aquí viene lo interesante. Entre los más ricos, cada vez hay más gente que son trabajadores asalariados, gente que ha aprendido a invertir los ahorros de su trabajo, como estamos haciéndolo aquí, y que suponen ya el 30% del 10% más rico en Estados Unidos. Como vimos en otro vídeo, no todos los salarios van a lograr suficientes tasas de ahorro para lograr FIRE. Para colmo, desde 1980 en Estados Unidos, la tasa de incremento del salario medio podría estar siendo inferior a la de la productividad nacional, lo que no ayuda a los salarios más bajos. Sin embargo, en este tiempo, los salarios de los trabajadores más formados han logrado aumentos de sueldo muy significativos, propiciando su inversión del ahorro y la homoplutia. Por eso, debemos invertir en nuestra formación. Estas desigualdades salariales son tema de agitada controversia política. Los más colectivistas y los autoritarios creen que esa desigualdad debe ser disminuida o erradicada con sus políticas. Otros opinan exactamente lo contrario. Como expliqué en otro vídeo, yo soy pragmático. Creo que el crecimiento económico exponencial del libre mercado capitalista es una marea que a largo plazo pone a flote todos los barcos. Y mi intención es compartir con vosotros cómo participar de ese crecimiento. Cerrado este paréntesis, es hora de volver a hablar de física. Sabemos que existe una fuerte correlación entre el GDP de un país y su transformación energética. También entre su transformación energética y su productividad. Sin embargo, una correlación no implica causalidad, lo que significa que no sabemos si la transformación causa un aumento económico, si ocurre al revés o si ocurren ambas. Si el crecimiento económico es el causante del consumo energético, el mundo podría teóricamente crecer económicamente sin necesidad de consumir energía, para delicia de las políticas verdes. En 2010, Sharma resumía las evidencias mixtas y en conflicto de múltiples estudios, incluido el suyo. Observando las evidencias, no veo que sea posible descartar la causalidad de alguna de las 3 direcciones, lo que implicaría que no podemos disociar energía de economía sin esperar consecuencias. Pero creo que hay una pieza clave para resolver este puzzle. Recordemos, en el modelo de Solow, hasta el 60% del crecimiento económico
se explica por la misteriosa variable TFP, que representa el progreso tecnológico. En 2007, Ayres logró describir el crecimiento económico americano de modo muy preciso, sustituyendo la variable TFP por trabajo útil, mostrando así el papel de la transformación eficiente de energía en el crecimiento económico. Los autores teorizan así que la tecnología disminuye los costes de inversión en la obtención de fuentes energéticas primarias y aumenta la eficiencia de su transformación en energía útil, lo que disminuye los costes del trabajo útil, que se traduce en una disminución de los precios de los bienes y servicios, lo que a su vez aumenta la demanda de los mismos, generando crecimiento económico que a su vez financiaría nueva tecnología. Una pescadilla que se muerde la cola que explicaría la causalidad en 3 direcciones, según el momento en el que estudiemos el ciclo. Resumamos. Estamos implicando que no existirían límites teóricos al crecimiento económico, mientras desarrollemos tecnología que siga incrementando la transformación de energía o trabajo útil. Pero, ¿es eso posible? ¿No son las fuentes de energía primarias limitadas? Bueno, depende de lo que definamos como ilimitado. Einstein nos mostró la relación entre materia y energía, y tenemos en la Tierra una fuente primaria de energía de vastísimas dimensiones, el mar. Solo necesitamos la tecnología para transformarlo. La inversión en esta tecnología está en constante aumento. La fusión ocurre cuando 2 átomos ligeros se unen en uno más pesado, liberando energía en el proceso. La unión de deuterio y tritio es la más prometedora. El deuterio es un isótopo del hidrógeno, y el hidrógeno es componente del agua. 3,8 litros de agua marina podrían teóricamente generar tanta energía como 1.136 litros de petróleo. Los astrónomos Kardashev y Sagan establecieron en 1964 una escala para medir el avance tecnológico de una civilización en función de su transformación energética. Nuestra civilización no habría logrado aún alcanzar ni siquiera su tipo 1, pero sabemos ya que nuestra transformación es exponencial. Sagan además creía que el nivel de civilización debía medirse por la magnitud de bits de nueva información que ésta maneje. Distintos métodos de medir el manejo de información de nuestra civilización muestran un comportamiento no lineal. En definitiva, no tengo evidencias para pensar que la evolución tecnológica no vaya a permitirnos, tarde o temprano, adquirir la información para realizar la fusión del átomo y sobrepasar una civilización Kardashev-Sagan tipo 1, pero solo el tiempo lo dirá. Claro que hay algo que debe preocuparnos en esta evolución tecnológica: el planeta Tierra en sí. El consumo de materiales ha aumentado a un paso igual o mayor que el GDP en los últimos años. Si unimos este consumo a otras preocupaciones medioambientales, nos encontramos con grupos enfrentados en delinear límites al crecimiento económico. Por un lado, tenemos a los procrecimiento, como la OECD o las Naciones Unidas. Por otro lado, tenemos a los contracrecimiento, activistas y economistas ecologistas. Los contracrecimiento abogan por decrecer o parar el crecimiento económico para lograr la sostenibilidad, porque los recursos son finitos y a más crecimiento, más destrucción natural y producción de residuos contaminantes. Ellos no contemplan que la tecnología pueda revertir este daño e intentan implementar sus ideas desde el poder político, limitando o anulando suficientes libertades individuales o económicas para lograrlo. Los procrecimiento abogan por un crecimiento sostenible. Entienden que el crecimiento económico es una marea que hace flotar a todos los barcos, disminuyendo la pobreza. Por otra parte, creen en la validez de la curva medioambiental de Kuznets, popularizada por el Banco Mundial en su informe de 1992. Esta hipótesis teoriza que, a partir de un nivel de productividad, las sociedades logran dirigir recursos para revertir el daño medioambiental que se produce en las primeras etapas. En mi opinión, la hipótesis de Kuznets parece aún más plausible mientras mayor sea nuestro desarrollo tecnológico y de transformación energética. Por otra parte, a los contracrecimiento parece olvidárseles que la explotación de recursos
y la manufactura en el espacio exterior podría convertirse en breve en una realidad, disminuyendo progresivamente la degradación de nuestro entorno. Así que concluyamos la discusión de hoy. Para poder responder a la pregunta de si existen límites al crecimiento económico, creo que debemos entender que la transformación de energía, los avances tecnológicos, el crecimiento económico, la disminución de la pobreza, el crecimiento poblacional y el consumo de recursos siguen curvas de crecimiento no lineal. La generación de riqueza ocurre a un ritmo muy superior al crecimiento poblacional. En mi opinión, mientras sigamos desarrollando tecnología, el incremento de energía útil disponible a bajo coste generará un ciclo de crecimiento económico que se retroalimentará sin límite, siguiendo los modelos de Solow-Yares. La distribución de esa riqueza a través del capitalismo es una marea que termina elevando a todos los barcos en la bahía. El daño medioambiental en las etapas iniciales de desarrollo puede ser revertido gracias a la tecnología, siguiendo la curva de Kuznets. Existen filosofías opuestas al crecimiento económico ilimitado. Estas filosofías no contemplan que la curva Kuznets pueda aplicarse con éxito y postulan la implementación parcial o total de una limitación de las libertades y distribución forzosa de la riqueza para salvar al planeta mediante el colectivismo. Cada individuo debería plantearse antes de invertir con qué filosofía se encuentra más cómodo, ya que, a mi juicio, invertir otorga una confianza en el futuro de la humanidad que depende más de la libertad individual que del colectivismo. Finalmente, en el mundo que vivimos, nuestros ingresos del trabajo pueden ser mayores si contamos con conocimientos técnicos específicos, lo que requiere invertir en formación. Mientras mayores sean nuestros ingresos, mayor será nuestra tasa de ahorro y la adquisición de conocimientos de inversión deberá permitirnos formar parte de la homoplutía, al pinchar el río subterráneo del crecimiento económico que discurre bajo nuestros pies. Miska lo sabe, y por eso sigue estos vídeos. Espero que ahora cada uno pueda responderse por su cuenta a la pregunta de este vídeo. Si también sois de la opinión que no hay límites al crecimiento, os espero en el próximo vídeo. Gracias por vuestra atención. Dadle al like si os ha gustado, suscribiros si queréis continuar aprendiendo y reenviad este vídeo a un amigo que le pueda venir bien. La vida es una operación quirúrgica. ¿Estáis listos para operar en ella?